Imaginen esto: el calor, la humedad y los parásitos del trópico. Una barrera que parecía infranqueable para el ganado de carne más productivo del mundo, el ganado europeo. Pero Brasil, un país con vocación de gigante agropecuario, no se iba a conformar. Su plan no era una simple adaptación, sino una auténtica proeza de la zootecnia. En este video vas a descubrir la fascinante historia de cómo los científicos brasileños cruzaron al elegante y musculoso charolés con el increíblemente resistente cebú para crear una nueva raza que cambiaría la ganadería para siempre. Esta es la historia de cómo Brasil diseñó su propia supervaca para conquistar el trópico, el canchim. El desafío tropical, el problema. A mediados del siglo XX, Brasil se encontraba en una encrucijada. Tenía tierras de sobra, un clima que permitía pastoreo todo el año y una demanda mundial de carne que no paraba de crecer. Sin embargo, había un gran obstáculo que frenaba todo su potencial: la genética de su ganado. Por un lado, estaban las razas cebuinas, como el Nelore, Gucerá e Indu-Brasil. Descendientes del Bos indicus de la India, estos animales eran verdaderos supervivientes. Su piel suelta, su metabolismo adaptado y su resistencia natural a los parásitos y al calor los convertían en los reyes del paisaje brasileño. Podían caminar enormes distancias buscando pastos de baja calidad y aún así prosperar donde otras razas simplemente morirían. Pero, ¿cuál era el costo de esta increíble rusticidad? Su producción de carne era bastante modesta y su crecimiento muy lento. Los ganaderos tenían que esperar demasiado para que los animales alcanzaran el peso de faena, lo que afectaba la rentabilidad de toda la industria. Al otro lado del Atlántico, en los climas templados de Europa, existían verdaderas fábricas de carne de 4 patas. Razas como la charolés de Francia eran famosas por su impresionante musculatura, su rápido crecimiento y la calidad excepcional de su carne. Eran el modelo a seguir. La solución parecía obvia: traer este ganado de alto rendimiento para mejorar el rebaño brasileño. Pero la realidad fue un golpe durísimo. La simple idea de soltar ganado europeo, Bos taurus, en el centro de Brasil, fue un fracaso rotundo. Estos animales no estaban preparados para el desafío tropical y sucumbían ante un enemigo con muchas caras. El calor y la humedad les provocaban estrés térmico, lo que les quitaba el apetito y afectaba su fertilidad. Los parásitos, como garrapatas y moscas, encontraban en ellos un blanco fácil. Y para colmo, los pastos nativos, más fibrosos, no eran suficientes para su exigente metabolismo. El sueño europeo se desvanecía en el duro clima tropical. Brasil estaba atrapado. Tenía resistencia sin producción y producción sin resistencia. ¿Cómo romper esa barrera? ¿Sería posible crear un animal que combinara lo mejor de 2 mundos? Una criatura diseñada para prosperar en el trópico y al mismo tiempo producir carne con la eficiencia del mejor ganado europeo. La respuesta no fue casualidad, sino el resultado de décadas de investigación, visión y una audaz apuesta por la ciencia. La búsqueda del superganado, la solución. La misión de crear el superganado brasileño arrancó oficialmente en la década de 1940. El lugar elegido se convertiría en la cuna de esta revolución, la Fazenda Canchim, en São Carlos, São Paulo. Este centro de investigación, que pertenecía al Ministerio de Agricultura,
y que luego se integraría a la prestigiosa Embrapa, empresa brasileña de investigación agropecuaria, fue el laboratorio donde se cocinó el futuro. La batuta de este ambicioso proyecto la llevaba un visionario, el doctor Antonio Teixeira Viana. Viana y su equipo no buscaban un arreglo rápido. Querían crear una raza sintética completamente nueva, estable y perfectamente adaptada a las necesidades de Brasil. La elección de los ingredientes para esta receta genética fue muy cuidadosa. Para la productividad y calidad de carne, eligieron la raza Charolais. El gobierno brasileño ya había importado algunos ejemplares en 1922, y este ganado había demostrado adaptarse un poco mejor que otras razas europeas. Su musculatura y crecimiento rápido eran justo lo que necesitaban. Para la resistencia, los científicos recurrieron a la fortaleza comprobada del cebú. Aunque usaron varias razas como Gucerá y Nelore, al principio se inclinaron por el hindú Brasil. La razón fue práctica. Era más fácil y barato conseguir grandes rebaños, lo que permitía hacer experimentos a gran escala. El proceso fue un riguroso ejercicio de cruzamientos y evaluaciones. Los investigadores probaron distintas proporciones de sangre, buscando el equilibrio perfecto. Se intentó con cruces de 3/4 Charolais y 1/4 cebú, pero aunque eran muy productivos, todavía sufrían con el clima. Por otro lado, los cruces 50-50 eran resistentes, pero no tan productivos como se esperaba. Finalmente, tras años de pesar animales, controlar parásitos y medir cada detalle en condiciones reales de campo, los datos hablaron. La fórmula ganadora, el equilibrio ideal entre precocidad, buena conformación, resistencia al calor y uniformidad, fue la que contenía un 62,5% de sangre Charolais y un 37,5% de sangre cebú. En otras palabras, la proporción mágica era 5/8 Charolais y 3/8 cebú. Este nuevo animal era exactamente lo que buscaban. Del Charolais heredó una estructura ósea fuerte, una masa muscular excepcional y la capacidad de ganar peso rápidamente. Del cebú, la piel pigmentada y el pelo corto que le permitían aguantar el calor, además de su resistencia natural a las enfermedades tropicales. En 1953 nacieron los primeros ejemplares con esta genética definida. Solo faltaba un nombre. Se le bautizó Canchim, en honor a un árbol rústico y común en la región, un símbolo perfecto para una raza nacida de esa misma tierra para conquistarla. El reconocimiento oficial, sin embargo, tardó en llegar. La Asociación Brasileña de Criadores de Canchim, ABCCAN, se fundó en 1971 y el libro de registros se abrió en 1972. Finalmente, en mayo de 1983, el Ministerio de Agricultura de Brasil reconoció oficialmente al Canchim como una nueva raza, culminando más de 4 décadas de un trabajo científico pionero. La conquista del trópico, el resultado. El nacimiento del Canchim no fue solo un logro científico, fue el inicio de una transformación para la ganadería en Brasil y otras naciones tropicales. La máquina de carne, diseñada en São Carlos, demostró ser aún más impresionante en el campo. Entonces, ¿qué hace al Canchim tan especial? Es la síntesis perfecta de sus padres. Su precocidad es asombrosa. Los novillos Canchim están listos para la faena
mucho antes que un cebú puro, generalmente entre los 18 y 30 meses, lo que acelera el ciclo productivo y aumenta la rentabilidad. Y si hablamos de peso, los números son contundentes. Los toros adultos pueden superar los 900 kilogramos y las vacas rondan los 400 a 600 kilos. Un estudio comparativo es revelador. Al cruzar toros canchim con vacas cebú, se obtiene el mismo número de terneros que con un toro cebú, pero estos son mucho más pesados y de mejor calidad. Y si se les compara con toros europeos puros en el mismo entorno tropical, los canchim producen más terneros y con un peso similar, gracias a su mayor fertilidad y adaptación. Su rusticidad es, quizás, su mayor carta de triunfo. El canchim hereda del cebú una tolerancia excepcional al calor, la humedad y los parásitos. Su pelaje corto y claro funciona como un sistema de refrigeración natural. Esta resistencia le permite pastar activamente durante las horas más calurosas, mientras otro ganado buscaría la sombra, perdiendo tiempo valioso de alimentación. El impacto del canchim se extendió rápidamente. En el duro Chaco paraguayo, por ejemplo, los toros canchim demostraron una libido superior y lograron tasas de preñez de hasta el 90% en monta natural, superando a otras razas en condiciones extremas. En Colombia, los ganaderos también comenzaron a introducir la raza para aprovechar su precocidad en sistemas de pastoreo. Claro, ninguna raza es perfecta. La producción de leche de las vacas canchim es limitada, lo que puede ser un detalle a considerar. Además, mantener la proporción genética ideal de 5/8 a 3/8 requiere un manejo cuidadoso para no diluir sus cualidades con el tiempo. Aún así, sus ventajas son enormes. El canchim se consolidó como una herramienta clave para el cruzamiento industrial. Usar toros canchim sobre vacas Nelore, el rebaño comercial más grande de Brasil, se convirtió en una fórmula para producir terneros más pesados y de crecimiento más rápido, inyectando rentabilidad directa en el bolsillo del productor. Y la investigación no se ha detenido. Hoy, Embrapa sigue liderando el programa de mejora genética del canchim, usando herramientas genómicas para seleccionar características aún más deseables, como una mayor terneza de la carne, asegurando que el canchim del futuro sea todavía mejor que el original. La historia del canchim es un testimonio increíble del ingenio humano y la ciencia, y es solo una de las muchas revoluciones que están ocurriendo en el campo. Si te apasionan estas historias de innovación en la ganadería y quieres descubrir cómo se está transformando la producción de alimentos, suscríbete y activa las notificaciones. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas el futuro de la agroindustria. El canchim es mucho más que una raza de ganado. Es un símbolo del ingenio brasileño, una prueba de que los grandes desafíos se superan con visión, ciencia y perseverancia. Nació de la necesidad de romper las barreras que el trópico imponía a la producción de carne de alta calidad y se convirtió en la solución. Al fusionar la resistencia del cebú con la productividad del charolais, Brasil no solo creó un animal, creó una nueva era para la ganadería en climas cálidos de todo el mundo. La historia del canchim es la crónica de una conquista, la de una fusión genética que redefinió lo que era posible y que hoy sigue alimentando al mundo, demostrando que el futuro se forja con la misma maestría, tanto en el campo como en el laboratorio.
Imagina un animal que camina sobre la misma tierra que sus ancestros salvajes, los huros, extintos hace más de 400 años. Una criatura que parece un eco de un tiempo perdido. Pero, ¿y si el secreto de su supervivencia fuera también la causa de la enorme controversia que lo rodea? Este es el toro de Lidia. Su futuro pende de un hilo tan fuerte como frágil. Su historia no es solo la de una raza, sino la de todo un ecosistema y una tradición que lo mantiene vivo mientras, a la vez, lo conduce a la muerte. Para entender su destino, primero tenemos que viajar a su origen. El eco del Uro, la forja de una raza. Para encontrar las raíces del toro de Lidia, hay que mirar muy atrás en el tiempo, hasta su antecesor, el Bos taurus primigenius, mejor conocido como Uro. Este imponente bóvido salvaje, cuyo último ejemplar murió en Polonia en 1627, es el ancestro del que desciende el ganado doméstico europeo. Pero mientras la mayoría de las vacas se domesticaron hace milenios en el Próximo Oriente por su carne, leche o fuerza, en la península ibérica se empezó a escribir un capítulo diferente. Aquí, a partir del ganado local, el hombre no buscó la docilidad, buscó justo lo contrario. Entre los siglos XVI y XVIII, en las cuencas de los grandes ríos de España, los ganaderos iniciaron un proceso de selección artificial único. No les importaba tanto la forma o la producción, sino un rasgo mucho más profundo: el comportamiento. Buscaban la acometividad, ese instinto de defensa que hoy llamamos bravura. Este atributo, un eco de la fiereza del Uro, se convirtió en la clave de todo. De ahí surgieron las castas fundacionales: Vazqueña, Cabrera, Gallardo, Vista Hermosa, cada una con su propio aspecto y temperamento, forjados a base de una selección implacable. No fue una evolución natural, sino un meticuloso experimento genético al aire libre. El resultado es un animal que, aunque doméstico, conserva una chispa de la naturaleza salvaje de sus ancestros. No es un descendiente directo del Uro. Milenios de domesticación lo separan. Pero en su instinto, en ese impulso de luchar cuando se siente acorralado, sobrevive el eco de aquel gigante. El toro de Lidia no fue criado para servir, fue criado para combatir. Y esa es la clave para entender todo lo que vino después. El guardián de la dehesa, un tesoro ecológico. La historia del toro de Lidia no se puede separar de su paisaje, la dehesa. Este ecosistema, un bosque mediterráneo que el hombre ha ido moldeando durante siglos, es un mosaico de encinas y pastos que se extiende por más de 3,5 millones de hectáreas en España. Las ganaderías de Bravo ocupan y conservan una parte fundamental de este territorio, estimada en más de 500.000 hectáreas. Este sistema agroforestal es tan valioso que se considera un sistema de alto valor natural, HNV, por sus siglas en inglés, en las políticas de la Unión Europea. No es un simple campo, es un refugio de biodiversidad. Aquí, el toro bravo no está solo. Convive con especies en peligro de extinción, como el lince ibérico, el águila imperial o la cigüeña negra. Las charcas de las fincas son paradas cruciales para aves migratorias, y las enormes extensiones sin cultivar sirven de corredores ecológicos. La cría del toro de Lidia
exige vivir en grandes extensiones. Se estima que cada animal necesita hasta 2 hectáreas para desarrollarse, lo que evita la sobreexplotación del terreno y frena el avance de la agricultura intensiva que amenaza con convertir estos paraísos en desiertos verdes. Al pastar libremente, los toros limpian el monte de forma natural, lo que ayuda a reducir la biomasa que alimenta los devastadores incendios forestales. Este modelo, además, cumple una función social importante, ya que fija población en zonas rurales que a menudo sufren de despoblación y genera empleos que requieren un conocimiento profundo del campo. La dehesa, por tanto, no es solo el hogar del toro, es un sistema donde todo está conectado, y el toro de Lidia actúa como su guardián. Su presencia justifica la conservación de este paisaje, un bastión ecológico de un valor incalculable. El puzzle genético, último de su raza. Decir que el toro de Lidia es el último de su raza suena muy poético, pero la realidad científica es aún más interesante. No hablamos de una especie a punto de extinguirse, sino de una población de vacuno con una identidad genética única y muy debatida. Varios estudios genéticos han demostrado que el toro de Lidia tiene una riqueza de ADN mayor que la mayoría de las razas comerciales europeas, en parte porque se ha mantenido bastante aislado de los cruces que han homogeneizado a otros bovinos. Algunas investigaciones incluso apuntan a una huella genética africana, también encontrada en restos de uros ibéricos, como un posible recuerdo de antiguas migraciones. Además, se describe que su linaje paterno, a través del cromosoma Y, posee una estructura genética muy diferenciada. Desde el punto de vista de la conservación, se dice que tiene una baja canjeabilidad ecológica. Este término técnico significa básicamente que es irreemplazable. Si desapareciera, su herencia genética, fruto de siglos de selección basada en el comportamiento, se perdería para siempre. Por estas razones, en España está reconocida oficialmente como una raza autóctona diferenciada. Pero como en todo, no hay consenso. Algunos críticos argumentan que no es una raza pura, sino un conjunto de animales mestizos con la agresividad como único punto en común. Sostienen que el toro actual es más bien una creación moderna, fruto de una intensa intervención humana y no de una larga evolución. Así que, ¿es un fósil genético viviente o una creación moderna? La respuesta, probablemente, está en un punto intermedio. No es el uro, desde luego, pero tampoco es una vaca cualquiera. Es una población con una genética particular, reconocida legalmente como raza, y cuyo valor reside precisamente en esa diferencia. Un capítulo único en la historia de la domesticación. La paradoja económica, la fiesta que paga la conservación. Mantener más de 500.000 de hectáreas de dehesa no es barato. Y aunque las ganaderías, como cualquier otra explotación agraria, pueden recibir ayudas de la Política Agraria Común, PAC europea, su principal motor económico es, paradójicamente, la tauromaquia. El valor del toro no está en su carne, que es secundaria, sino en su bravura, lo que le hace apto para la lidia. Es la demanda de las plazas de toros la que sostiene a la mayoría de las ganaderías. Sin los ingresos de los festejos, criar a estos animales durante 4 o 5 años en enormes extensiones de terreno sería, para muchos, económicamente imposible.
El impacto económico de la tauromaquia en España es notable. Aunque las cifras varían, algunas estimaciones sitúan su impacto total en la economía en unos 1.400 millones de euros anuales, generando miles de empleos directos e indirectos, desde ganaderos y veterinarios hasta sastres y hosteleros. Se calcula que por cada euro que se gasta en una entrada, se generan casi 3 euros adicionales en la economía local. Este flujo económico, tan criticado por muchos, es lo que permite que el toro siga pastando en la dehesa. Y esta es la gran paradoja. La supervivencia del toro como raza y la del valioso ecosistema que habita dependen, en gran medida, de una tradición cultural muy controvertida. El dinero que paga el espectáculo de su muerte es el mismo que financia su vida en libertad y la conservación de su hábitat. Un equilibrio tan frágil como polémico. El futuro en el filo del cuerno. El mundo está cambiando, y con él, nuestra forma de ver la relación con los animales. El futuro del toro de Lidia depende de este cambio cultural, y el declive del apoyo a la tauromaquia es su mayor amenaza. Un ejemplo claro es Colombia. En 2024, el Congreso aprobó una ley para prohibir las corridas de toros a partir de 2027. La decisión fue ratificada después por la Corte Constitucional, que además amplió la prohibición a otros espectáculos como las corralejas y el coleo, dando un plazo de 3 años para que las comunidades que dependen de ello se adapten. Este paso, en un país de gran tradición taurina, refleja una tendencia que se ve en otras partes del mundo. En España, el debate es constante, y en ciudades como Barcelona ya no se celebran corridas desde hace más de una década. Si la tauromaquia desaparece, se cae el pilar que sostiene la cría del toro de Lidia. Sin el valor que le da la bravura, su precio se desploma. Muchos ganaderos tendrían que elegir entre abandonar la cría o enviar a sus animales al matadero, donde su carne vale mucho menos que la de otras razas. Podrían reconvertirse a la producción de carne de calidad o al turismo ecológico. Quizá, pero es una transición compleja, cara, y que no garantiza que se siga seleccionando la bravura, el rasgo que define a esta raza. La consecuencia sería una amenaza para el toro de Lidia y, por tanto, para la dehesa. Sin el toro bravo, muchas de estas fincas podrían abandonarse o transformarse para usos agrícolas más rentables, pero también más agresivos con el medio ambiente. El guardián de la dehesa se enfrenta a un futuro incierto, atrapado entre una tradición en declive y un modelo de conservación que, hoy por hoy, depende de ella. La historia del toro de Lidia nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Puede la conservación de una raza y de un ecosistema justificar una tradición que muchos consideran cruel? ¿Qué alternativas reales hay si desaparecen las corridas? Este debate va mucho más allá de un simple a favor o en contra. Nos obliga a pensar en la red que une cultura, ecología y economía. ¿Tú qué piensas? Déjanos tu comentario y dinos cuál crees que es el camino a seguir para este animal único y su frágil mundo. El toro de Lidia es mucho más que un animal. Es un cruce de caminos donde chocan la historia, la genética, la ecología y la ética. Es un vestigio de un mundo ancestral, un producto de la mano del hombre y el protector de un ecosistema de un valor incalculable. Su destino
refleja nuestras propias contradicciones como sociedad, atrapado entre el respeto a la tradición y la evolución de nuestra sensibilidad hacia el mundo animal. Su futuro, ya sea en la plaza, en la dehesa o como un simple recuerdo, aún no está escrito. La historia del toro de Lidia, el último de su estirpe, es la crónica de una supervivencia paradójica, una lucha que se libra no solo en la arena, sino en el corazón de nuestra cultura.